continuando un poquito más sobre el avance que tuvimos la clase pasada. Volvemos al test que estábamos trabajando. Recuerden que se llamaba Simple Test. Y ahora vamos a implementar el resto de las annotations. Todas van a tener un método public. Todas van a ser void. Y en principio vamos a escribir todas. No las vamos a taguear con ninguna annotation para que TestNG no las reconozca, digamos. Y de esa manera, una a una, las vamos a ir implementando y vamos a ir viendo cómo funciona cada una de ellas. Los nombres pueden ser el que nosotros elijamos, no tiene por qué ser, no tiene ninguna convención. Podemos elegir el que nos parezca intuitivo. En este caso nosotros elegimos estos porque nos parecen fáciles de identificar cuando los leemos en el código, en caso de que nos olvidemos de la annotation. Perfecto. Bueno, hasta ahí no cambió nada. Entonces comencemos desde lo atómico, creciendo hacia afuera, digamos, ¿no? Entonces, si recuerdan, la annotation más inmediata al test era before method o after method. Entonces vamos a comenzar con lo que se ejecuta antes, digamos. Entonces vamos a decir que initialize test va a ser nuestro before method. Le escribimos la tag y la annotation before method. Podemos verificar arriba que se importó. Y dentro vamos ahora a copiar algunas cosas que tenemos en el test. Las vamos a sacar de acá y las vamos a incluir ahí adentro. Vamos a seleccionar estas primeras tres líneas, que es el seteo de la propiedad, la creación del driver y la navegación. Esas tres líneas las vamos a cortar de acá y las pegamos en el initialize test. Un detalle no menor es que tenemos que declarar la variable driver por fuera del método initialize test, porque si no por el alcance de la variable no vamos a poder verlo desde el resto de la clase, digamos. Le ponemos private por convención, porque no vamos a trabajar desde fuera. Y como ven, ya no tenemos dentro del test, en teoría, no tenemos nada que inicialice el driver, que lo cree o que haga nada de la navegación. Vamos a ver qué pasa si ejecutamos este test. Vamos a agregarle una línea acá para facilidad, que nos imprima en la consola que este texto se escribe desde el... Para estar seguros que se ejecuta esto, ¿verdad? Vamos a ejecutarlo. Le damos clic derecho, run. Esperamos unos segundos que se cree el driver, que haga la navegación y eventualmente si hace el test, digamos. Venimos acá y nos falló en esta línea. Se ejecutó el before method. Vamos a ver qué hay ahí adentro. Y claramente el error lo podemos identificar fácilmente. Como ven, tenemos una doble declaración del driver. Primero lo tenemos inmediatamente luego de que comienza la clase y después lo tenemos nuevamente dentro del before method. Si borramos esta parte y volvemos a ejecutar, debería habernos arreglado el test. Vamos a cerrar el driver que tenemos abierto para que no nos quede una instancia viva consumiendo recursos y lo volvemos a ejecutar. Estas cosas suceden más frecuentemente de lo que podemos esperar. Lo bueno es que lo podemos arreglar casi siempre.
Vamos a ver en esta ocasión a ver qué pasa. Abre el navegador, abre el driver, empieza a navegar, hace clic en Radio Button y hace clic en esta parte. Volvemos entonces, una vez que cierre el driver, vamos a ver qué pasó. Vemos que no tenemos un driver creado dentro del test, no tenemos la navegación incluso, pero aún así se ejecutó porque tenemos el @beforeMethod creado arriba. Si repasamos ahora que se escribió en la consola, vemos que dice claramente que este texto se escribe desde el beforeMethod como nosotros le indicamos. Por lo tanto, hasta ahora funcionó bien, el beforeMethod se ejecutó antes del test. Vamos a un pasito más allá. Inmediatamente después del test se debería ejecutar el after method, si bien recuerdan. Y acá, similar a lo anterior, vamos a agarrar unas líneas que tenemos dentro de nuestro test y las vamos a pegar ahí, las vamos a remover desde nuestro test. Sacamos estas últimas dos, que es el driver.close y el driver.quit, que lo que hacen es cerrar el driver y eliminar alguna instancia que haya quedado activa. Las pegamos dentro del after method. Esta línea de comentario la podemos eliminar perfectamente y esta línea la vamos a poner como un login auxiliar, digamos. Y vamos a poner que este texto se escribe desde el after method en este caso, para verificar finalmente si se ejecuta o no. De nuevo, vamos a ejecutar el test, simple test, y vamos a ver qué hace. Abre el driver, comienza la navegación, hace clic en Radio Button, hace clic en Yes, probablemente. ¿Sí? Y ahora debería cerrar y matar el navegador. Ahí vemos que lo hizo. Vamos a ver si escribió algo por debajo. Escribe en la consola, este texto se escribe desde el beforeMethod. Está bien, ya lo habíamos visto. Escribe el resultado del test o lo que sea que nosotros hayamos puesto ahí adentro. Y finalmente dice, este texto se escribe desde el after method, a lo último de la ejecución. Correctamente. Seguimos exitosamente refactoreando nuestros tests, digamos.